La salud es una prioridad para todos y todas. Con la pandemia del COVID-19 es fácil olvidar que existen otras enfermedades respiratorias infecciosas que debemos ayudar a prevenir. Entre ellas se encuentra la enfermedad neumocócica, que es causada por el neumococo, bacteria que puede afectar a todas las personas, pero tiene predilección por grupos de personas vulnerables. En Cuidarnos Juntos TV, dialogaremos con especialistas en neumococo para conocer quiénes tienen más riesgo de contraerlo y cómo protegernos. El neumococo es el segundo agente que causa las neumonías adquiridas en la comunidad y que requiere hospitalización después del virus sincicial respiratorio. Más del 95% de todos los episodios de neumonía clínica y más del 99% de las muertes que sufren los niños menores de 5 años en todo el mundo se produce en los países de bajos y medios ingresos. A pesar de que el neumococo fue descubierto hace más de 100 años y desde que hace más de 50 se dispone de un tratamiento antibiótico eficaz, el Streptococcus pneumoniae continúa siendo el agente causal de un gran número de infecciones, fundamentalmente neumonías, potencialmente graves que continúan provocando en la actualidad una elevada morbilidad y mortalidad, incluso en países desarrollados. Desde Pfizer entendemos que la salud requiere un trabajo integral y estamos orgullosos de ser parte de esta transformación con información de calidad que llega de cientos de lugares. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por mantenerse junto a nosotros y vamos a presentarles ahora al doctor Alfredo Guerreros, quien es médico neumólogo, con quien vamos a conversar sobre esta enfermedad. Doctor, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor, partamos por lo básico. ¿Qué es el neumococo? El neumococo es una bacteria, es decir, es un germen que tiene vida propia, que es cosmopolita y que normalmente vive en la boca de las personas, especialmente los niños, en la faringe, en la boca, pero que cuando pasa a nuestro pulmón es capaz de volverse dañino y causar una neumonía. Precisamente. Entonces, ¿qué síntomas tiene una neumonía por neumococo? ¿Cómo se diagnostica? En general, en las personas jóvenes y que tienen sus defensas, digamos, completas, las neumonías se caracterizan por ser una enfermedad que causa fiebre, dolor, un dolor tipo punzada. Las personas sienten como si les hubieran clavado un cuchillo que les impide respirar y que se incrementa cuando tose o cuando estornuda, les provoca fiebre y en algunos casos dificultad respiratoria. Las personas que son muy ancianas puede hacer que los síntomas puedan variar un poco. Los ancianos se pueden sentir, por ejemplo, confundidos. O en los niñitos, en los niños más pequeños, pueden estar con una frecuencia respiratoria muy alta, con fiebre alta y con malestar general y compromiso de su estado general. O sea, puede llegar a ser una enfermedad muy grave también. Puede llegar a ser una enfermedad fatal. Perfecto. ¿Y cómo está el estado de las neumonías por neumococo en Latinoamérica? El neumococo en el mundo y en Latinoamérica en especial es el principal germen causante de neumonía. No se puede recuperar siempre al germen causante en una neumonía, pero cuando este se recupera, casi el 40% corresponde a neumococo, e incluso cuando no se recupera, el 50% corresponde a neumococo, de tal manera de que por encima de cualquier otro germen, de cualquier otra bacteria o de cualquier otro virus, siempre el neumococo es el más importante en todas las edades, en todas las condiciones y en todas las situaciones en que en general viven las personas. Ahora, cuando hablamos de neumococo, hay tipos de neumococo, ¿verdad? Hay 93 serotipos de neumococo y el comportamiento de ellos es diferente dependiendo del grupo de edad, dependiendo de las regiones en las que nos encontremos, dependiendo de las condiciones en las que se vivan. Por ejemplo, en Latinoamérica, ¿cuáles son los más frecuentes? Hay algunos serotipos que se encuentran más en niños, como por ejemplo el serotipo 3, el serotipo 13, el 16. Es decir, y además estos van variando en el tiempo. Puede ser que, digamos, este año se presente con más frecuencia algunos o hace algunos años otros. Y en el caso de Perú, ¿cuáles son los más habituales? ¿Tenemos algún registro de eso? Hay un estudio de la doctora Teresa Ochoa, que es un estudio nacional de muestras seleccionadas de pacientes
digamos, con mayor severidad, que están, digamos, remitidos en general al Instituto Nacional de Salud para estudios, ¿no? Y dentro de ellos están algunos de los que les he mencionado. Perfecto. Y ahora, usted nos decía que los síntomas pueden llegar a ser graves en distintos grupos. Tenemos identificados grupos de riesgo, ¿verdad? Y ahí hay que tener más cuidado. ¿Cómo actuamos frente a eso? Sin duda, en general para las enfermedades respiratorias agudas e infecciosas, como sucede hoy día para los otros virus, incluyendo el COVID, incluyendo la influenza, los grupos son bastante similares. Los menores de 5 años, los mayores de 60 años, las personas que tienen condiciones de enfermedades cardiovasculares crónicas, los que tienen insuficiencia cardíaca, los que tienen insuficiencia renal, los diabéticos son un grupo importante, los obesos son un grupo importante, las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, en nuestro país, por ejemplo, los que tienen secuelas de tuberculosis, los pacientes que tienen bronquiectasias, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, hay un espectro amplio de personas que tienen, los médicos le llamamos comorbilidades, que potencialmente los convierten en susceptibles a tener neumonía por neumococo. Ahora, ¿le podemos entregar ciertas recomendaciones a las personas para prevenir esta enfermedad? Sí, sin duda. Hay un grupo digamos, de medidas generales que pueden ayudar a la prevención, ¿no? Y esas medidas generales son las de siempre, las que son bien económicas, que son, digamos, muy populares y a veces no les hacemos caso. Lavarnos las manos, tener una buena alimentación, no tener etiqueta de la tos, no toser en la cara de las personas, no estornudar en la cara de las personas. Pero sin duda la recomendación más importante, la de mayor eficacia, ¿no? la que es más costo eficiente, es la vacunación. Y hoy día contamos, tanto en los programas nacionales como en otros niveles, la posibilidad de vacunar a estos pacientes, especialmente a quienes tienen factores de riesgo. Doctor, y para finalizar, el neumococo seguirá siendo un tema muy importante en Latinoamérica. Seguimos avanzando. ¿Qué le podemos decir a esa persona que ya sospecha que tiene una neumonía, por ejemplo, por neumococo? ¿Qué tiene que hacer alguien? Yo creo que el neumococo está en el mundo, en Latinoamérica, desde hace siglos y probablemente va a seguir aún después que nosotros nos vayamos. Claro. Entonces, cuando una persona sospecha que tiene una neumonía, la primera recomendación es que tiene que consultarla a un profesional. Y más aún si tiene factores de riesgo, porque potencialmente esa neumonía podría requerir hospitalización, podría requerir tratamientos antibióticos y uno no puede predecir cómo va a evolucionar. Y las personas que están alrededor de estas personas que desarrollan neumonía deben de tener conciencia de que la vacunación es un método eficaz, es un método seguro y que es siempre mejor prevenir que lamentar. Por supuesto. Muchas gracias, doctor, por estar presente aquí junto a nosotros. Le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Bueno, y usted no se vaya, que vamos a seguir hablando sobre esta enfermedad aquí en Cuidarnos Juntos TV. Muchas gracias por mantenerse junto a nosotros y ahora invitamos a Marianela Perata, quien es gerente médico de vacunas de Pfizer, con quien seguiremos conversando sobre neumococo y esta enfermedad. Bienvenida, Marianela. Muchas gracias por la invitación, Omar. Bueno, hace un momento hablábamos con el doctor Alfredo Guerrero sobre la enfermedad, qué es, qué síntomas tiene en general, pero ¿cómo combatimos esta enfermedad? Sí, esta enfermedad felizmente cuenta con una vacuna, que es la principal vía de prevención de la enfermedad neumocócica. Adicionalmente, tenemos también medidas de prevención como todas las enfermedades respiratorias, como por ejemplo nos enseñó el COVID. Es decir, el uso de mascarillas si uno tiene síntomas, el lavado constante de manos, ventilar también los ambientes ayudan a prevenir esta enfermedad. Bueno, tú hablabas de la vacunación. ¿Qué tan importante es la vacunación? Porque lo veíamos que fue muy importante durante el periodo del COVID, pero en este caso, ¿sigue siendo importante? Claro que sí. La vacuna contra el neumococo ha demostrado ser eficaz y segura.
Y no solamente previene las neumonías por neumococo, sino también hospitalizaciones, cuadros severos y otras enfermedades neumocócicas como meningitis, otitis media y sepsis. Y también se sabe que disminuye el riesgo de resistencia antibiótica. Y ahora, ¿qué pasa con el futuro? ¿Podemos ver avances en la prevención de esta enfermedad? Si bien es cierto, contamos con vacunas efectivas y seguras, actualmente existen varias vacunas que se encuentran en investigación y esperamos tener resultados lo más pronto posible. Ahora, ¿qué pasa con los países del clúster, o sea, de Perú, Chile y Ecuador, con respecto a la tasa de vacunación o a la prevalencia de esta enfermedad? ¿Tenemos información de eso? Sí, y también existen vacunas en nuestro clúster en los 3 países. Es muy importante mantener la vacunación tanto en niños como en adultos, y sabemos que después de la pandemia estas coberturas han bajado. Por lo tanto, es muy importante acudir a su centro de vacunación, siempre de la mano con el médico tratante, para tener un calendario de vacunación al día. Las vacunas han demostrado a nivel mundial ser la mejor estrategia de prevención después del agua potable. Perfecto, entonces ahí las personas tienen que mantenerse al día con su calendario de vacunación y estar atentos también a las informaciones que entregan las autoridades y los médicos, por supuesto. Exacto, si tienen cualquier duda, siempre consultarlo con su médico tratante. Marianela, muchas gracias por estar junto a nosotros aquí hablando de neumococo, dándole recomendaciones a las personas, y seguramente en alguna otra oportunidad vamos a seguir hablando de vacunas que son tan importantes. Ok, con todo gusto. Muchas gracias. A ti. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Cuidarnos Juntos TV. Recuerden que pueden visitar nuestra página web www.cuidarnosjuntos.com, donde van a encontrar información no solamente sobre neumococo, sino sobre distintas patologías, alimentación, vida saludable, etc. Y recuerden visitar también nuestra sección en lenguas originarias: Mapungún para Chile, Quechua Huanca para Perú y Quechua Quichua en Ecuador. Y nosotros nos vemos en una próxima edición de Cuidarnos Juntos TV.